Hola, espero tengas un buen día. Hoy hablaremos de una historia en la que Miles Willis, un soldado estadounidense herido, despierta tras presenciar una cegadora luz blanca en un campo de batalla de Irak y descubre que está atrapado en un misterioso cubo armado solo con su equipo de combate. Su situación se agrava cuando el cubo empieza a cambiar con violentos cambios de gravedad y la aparición de crípticos escritos en las paredes. Así que hoy veremos The Abandon. En Irak, las fuerzas estadounidenses se encuentran en medio de una batalla muy importante. Miles y algunos de sus compañeros de equipo entran a un edificio en ruinas para cubrirse mientras siguen disparando al enemigo. Desafortunadamente, su capitán recibe un disparo justo en el cuello y rápidamente se desangra y muere en los brazos de Miles. De repente, una explosión hace temblar todo el edificio y aparece una luz brillante en el área antes de que Miles salga a pelear nuevamente. Mientras corre cuesta arriba, una bala le alcanza en el estómago y cae al suelo. Miles mira hacia arriba y ve dos objetos parecidos a misiles pasar volando seguidos por un extraño avión, que de repente gira su luz hacia él y lo hace gritar antes de desmayarse. Algún tiempo después, Miles se despierta con dolor dentro de una habitación extraña. No hay ventanas ni puertas. Son paneles grises que cubren cada centímetro de esquina a esquina. Miles se obliga a levantarse y mirar más de cerca la pared, pero su herida sangra mucho y vuelve a caer. Grita pidiendo ayuda, pero nadie responde, por lo que utiliza sus suministros de emergencia para limpiar la herida y vendarla. Luego Miles intenta usar su radio, pero no funciona. Cuando levanta la vista, ve la palabra abandonar en una pared que antes no estaba allí. Intenta pedir ayuda nuevamente, y esta vez prueba las pocas palabras que sabe en árabe, sin éxito. Cuando vuelve a mirar, la pared ahora dice, abandona todo, y el suelo muestra, salva el alma del pecador. Miles echa otro vistazo, y ahora la frase dice, abandona toda esperanza. Comenzando a sentirse mareado, Miles se quita la mochila y la ropa, y se da cuenta de que la temperatura en la habitación está subiendo bastante rápido. El cuerpo de Miles suda como loco, y comienza a enloquecer, golpeándose la pared mientras ruega que lo dejen salir. Su sudor hierve cuando gotea en el suelo, y Miles comienza a preguntarse si realmente está muerto, perdiendo poco a poco la cabeza, y volviéndose paranoico hasta el punto de que agarra su arma para disparar a las paredes. Finalmente, el calor es demasiado, y cae al suelo, gritando de dolor insoportable antes de desmayarse. Más tarde, cuando Miles se despierta, la temperatura vuelve a la normalidad. Se apresura a agarrar su petaca para beber un poco de agua, pero en ese momento la habitación empieza a girar. Miles es arrojado con sus cosas y se lastima cada vez que aterriza en las paredes giratorias. Esto continúa durante unos minutos, y cuando finalmente se detiene, Miles se da cuenta de que la habitación está en una nueva posición, porque las palabras ahora están en lugares diferentes. Para su sorpresa, algunas de sus cosas están pegadas al techo. Al principio, Miles se asusta, pensando que es un sueño. Cuando se calma, vuelve a intentar la radio, y luego de varios minutos de silencio, escucha una voz de mujer, pero la llamada corta rápidamente. Miles cree que la habitación está refractando la señal, y recuerda que también tiene un teléfono celular, que está en el techo. No recuerda el número, así que utiliza sus binoculares para comprobar la pegatina, y talla el número en el suelo con su cuchillo. De repente el teléfono empieza a sonar, y Miles intenta saltar para alcanzarlo, pero eso empeora su herida. Luego lanza un zapato, pero en lugar de golpear el teléfono, también se queda atascado en el techo. En ese momento comienza a aparecer escarcha en las paredes, por lo que Miles se apresura a ponerse toda la ropa que pueda alcanzar, antes de ponerse en posición fetal, mientras la escarcha comienza a cubrir su rostro también. Momentos después, la escarcha desaparece tan rápido como llegó, y Miles queda con los dedos morados. Se frota el cuerpo en busca de calor, y escucha nuevamente sonar el teléfono, así que solo le da el dedo. De repente suena una alarma, y la habitación comienza a moverse nuevamente, haciendo caer el teléfono. Mientras Miles es arrojado dolorosamente por todos lados una vez más, se asegura de alcanzar el teléfono y agarrarlo justo antes de que deje de girar. Ahora también ha recuperado el acceso a su casco, por lo que saca la foto de su esposa y su hija para guardarla en su bolsillo. Luego come un chicle que escondió antes de la batalla. Luego revisa el registro de llamadas en el teléfono y marca el número que lo llamó. Al principio solo hay estática, pero pronto puede escuchar la voz de una mujer. Ella explica que ha sido secuestrada y que está en una sala cerrada, por lo que Miles le pide que lo describa
y confirma que está en una habitación exactamente igual a la de él. Cuando la mujer menciona que no hay fuentes de luz pero que aún puede ver, Miles se da cuenta de que está en la misma situación y mira más de cerca su propio brazo. Es casi como si sus cuerpos fueran las propias fuentes de luz. Luego Miles hace algunas preguntas para saber más sobre la mujer, pero ella se asusta porque cree que es parte de una estafa. Él estalla y le grita, explicándole que él también está atrapado, pero que también está sangrando. La mujer llora y se disculpa, y acepta trabajar juntos. Su nombre es Dempsey, y antes de ser secuestrada estaba en la carretera. Miles recuerda que su equipo estaba cerca de la carretera, y Dempsey le pregunta si estaba estacionado allí, lo que hace que Miles se asuste porque nunca dijo que era un soldado. Dempsey le asegura que lo adivinó basándose en las preguntas que le hizo y en su forma de hablar. En ese momento Dempsey deja de hablar, y en su lugar gruñe de dolor. De repente, las etiquetas de Miles se retiran, y la cadena comienza a estrangularlo, cuando una fuerza invisible también abre sus brazos, lo que le hace soltar el teléfono. Su cuerpo comienza a flotar, y aparece una luz brillante que tira de todas sus extremidades antes de dejarlo caer al suelo. En el teléfono, también se puede escuchar a Dempsey caer. Entonces Miles escucha un ruido extraño, y advierte a Dempsey que la habitación está a punto de moverse nuevamente. Sin embargo, en lugar de girar, esta vez las paredes comienzan a moverse hacia adentro. Miles entra en pánico e intenta empujar una pared, solo para caer y desmayarse. Cuando Miles se despierta, descubre que la habitación se ha reducido. Tiene un ataque de pánico cuando Dempsey vuelve a llamar y le dice que su habitación también se ha reducido. Cuando se da cuenta de lo que le pasa, lo guía con suaves palabras para calmarlo. Entonces Dempsey comienza a maldecir porque está volviendo a meter el hombro. Miles nota palabras en la pared, en idiomas que no puede entender, y Dempsey confirma que también están en su habitación. Dempsey también explica que nadie la agarró cuando estaba en la carretera, y menciona un lugar de Massachusetts. Esto hace que Miles se dé cuenta de que no tiene sentido que se comuniquen porque su teléfono pertenece a una red cerrada, y todavía cree que están en Irak. Dempsey también se asusta porque montar algo como esto llevaría muchos días, y afirma que ha estado allí durante aproximadamente una hora. Ella no es nadie importante, así que no puede entender por qué alguien se la llevaría, pero antes de ser secuestrada, vio las mismas cosas en el cielo que Miles. Luego, Miles comienza a gritar a través de las diferentes paredes para comprobar si Dempsey es su vecina del búnker, pero no puede oírla. Él se pregunta cómo consiguió su número, y Dempsey dice que apareció en su techo. De repente, el teléfono anuncia otra llamada, y Miles le dice a Dempsey que lo llame más tarde antes de atenderla. Un hombre empieza a hablar en otro idioma, y Miles le pregunta en inglés. El tipo no habla con fluidez, pero se las arregla para decir que no pueden ganar porque no pueden resolver la ecuación, por lo que deben morir. Antes de que Miles pueda pedir una aclaración, la llamada finaliza, y el teléfono vuelve a ser Dempsey. Miles le pregunta si sabe algo sobre una ecuación, mientras se cambia los vendajes de la herida, pero Dempsey no puede ver ninguna ecuación. Entonces Dempsey quiere establecer algún tipo de patrón para saber por qué fueron elegidos, ya que no puede creer que hayan sido elegidos al azar. Ella comparte que es profesora de álgebra y está comprometida con un exsoldado. Sin embargo, no parece muy feliz hablando de su prometido, dando a entender que él cambió mucho después de regresar a casa de la guerra. A cambio, Miles admite que él y su esposa no llevan los mejores términos. Luego Miles come las últimas raciones de su mochila mientras observa las palabras en las paredes. Algunas de las palabras tienen años, desde 1951 hasta 2007. Miles cree que las están usando para molestarlos, y son falsas porque para él es 1991. Dempsey se ríe al darse cuenta de que no está usando un teléfono inteligente, y menciona cosas como las redes sociales y los selfies, pero Miles no la entiende. De repente, la habitación comienza a brillar y a emitir un ruido que hace que a Miles le sangren los oídos, pero aún así, mira su reloj para notar que los movimientos de la habitación ocurren con más frecuencia. Escribe los tiempos en su brazo antes de agarrarse la cabeza, gritando de dolor insoportable antes de desmayarse. Momentos después se despierta temblando y con problemas para respirar, incapaz de levantar el teléfono que suena. La palabra respuesta aparece en la pared por lo que se obliga a atender la llamada. Le dice a Dempsey que no hay suficiente aire y finalmente se da cuenta de que ahora la habitación es aún más pequeña. Lo mismo le pasó a Dempsey, quien comparte su teoría. Cree que ella, Miles y otras personas están en la misma habitación al mismo tiempo, pero en años diferentes. Ella le pide que dibuje algo en la pared y Miles hace una X, que luego está rodeada por una mano dibujada por Dempsey. En su época, el año es 2020. Ella habla de la cuarta dimensión
y comparte que siempre ha sido mejor que el promedio en matemáticas, lo que llevó a Miles a confesar que él también siempre ha sido muy bueno en matemáticas, pero que nunca fue del tipo académico. Sintiéndose exhausto, Miles cae al suelo mientras señala que estos seres probablemente estén probando sus cuerpos con todos los cambios extraños en la habitación. Le pregunta a Dempsey sobre el futuro, y le entristece saber que la guerra continúa. Miles lo llama los pecados del padre, y comparte que su propio padre luchó en Vietnam antes de desmayarse. Dempsey lo llama por su nombre, y él inmediatamente se despierta y dice que lo necesita. En ese momento, Miles se da cuenta de que su diccionario árabe se cayó de su bolso, y algunos de los símbolos coinciden con los de la pared. Comienza a traducir el mensaje y lo escribe en el suelo para que Dempsey también pueda verlo, y el resultado final es una ecuación. Dempsey lo reconoce como obra de un famoso matemático que estudió dimensiones superiores, pero nunca llegó a terminarlo. Otra persona atrapada debe ser un matemático, y lo escribió como pista, lo que hace que Miles y Dempsey se den cuenta de que todas las personas secuestradas están conectadas con las matemáticas de alguna manera. De repente, alguien empieza a garabatear tanto en la ecuación árabe como en la traducción para cubrirlos, por lo que Miles se apresura a escribir lo que recuerda en su brazo. Entonces Dempsey confiesa que trabaja como profesora, pero que en realidad tiene un título muy avanzado en matemáticas. Su prometido le consiguió el trabajo de profesora porque no le gusta cuando ella habla inteligentemente. Dempsey le pregunta a Miles si la guerra lo ha cambiado y le ha hecho herir a alguien que ama, por lo que le explica que la guerra transforma a los humanos en animales. Suponiendo que el prometido de Dempsey debe ser abusivo, comparte que su propio padre solía golpear a su madre, pero Miles no podía hacer nada porque era demasiado joven. El día que intentó detener a su padre, el hombre arrojó a Miles sobre la cama plegable y la cerró. No podía moverse ni respirar, solo podía escuchar a su papá golpeando a su mamá. Luego Dempsey se concentra y logra recordar la ecuación, por lo que Miles le pide que la escriba en la pared antes de que ocurra otro cambio. Dempsey tiene dificultades porque está usando sus llaves para rayar la pared, lo que lleva tiempo. En ese momento la habitación empieza a temblar y las manos de Miles se ven obligadas a tocar el suelo. Intenta levantarlas, pero no puede. Parece que la atracción gravitacional se ha vuelto bastante más fuerte. Pronto las rodillas de Miles también bajan y la bala sale de su herida antes de que su cara también toque el suelo, haciéndolo sangrar aún más. Miles grita mientras todo su cuerpo sufre la fuerza del tirón, pero en apenas unos minutos termina. Miles, tembloroso, toma el teléfono y maldice cuando ve la pantalla rota. Entonces suena la alarma y la habitación empieza a girar de nuevo. Como es más pequeño, Miles puede saltar de pared en lugar de ser arrojado. Esta vez el giro no dura mucho y la luz se apaga durante unos segundos. Cuando Miles puede volver a ver, se da cuenta de que la habitación se ha reducido aún más. Mientras tiembla y se recuerda a sí mismo que debe mantener la calma, Miles intenta llamar por teléfono. Al principio no pasa nada y está dispuesto a darse por vencido, pero finalmente Dempsey responde. Desafortunadamente, es interrumpida por una llamada del extranjero, quien dice que ellos no pueden ver ni saber. El hombre sigue repitiendo que deben fallar en el sacrificio, y Miles no entiende lo que quiere decir, por lo que cuelga. Ahora puede volver a hablar con Dempsey, aunque primero deberá esperar a que cese la estática. Dempsey dice que se rompió el brazo, que se está quedando sin batería y que la muerte es su única opción. Miles se da cuenta de que ha estado trabajando con el extranjero todo el tiempo, por lo que Dempsey finalmente comparte lo que sabe. Fueron capturados por una especie superior que está probando la inteligencia humana para comprobar si representan una amenaza. Dempsey cree que la humanidad no es lo suficientemente inteligente como para enfrentarse a estos extraterrestres, pero Miles jura que pueden aprender a controlar la habitación con suficiente concentración. Mientras Dempsey piensa en la ecuación y en cómo la solución debe ser la respuesta para escapar, la luz se apaga. En la oscuridad, se puede escuchar a Miles gritando y maldiciendo a los extraterrestres, ignorando los intentos de Dempsey de calmarlo. De repente, comienza a tener recuerdos de su época durante la guerra y de su padre golpeando a su madre, lo que hace que Miles grite bajo la tortura psicológica. Se retuerce en el suelo mientras busca su arma, pero no puede defenderse de algo en su cabeza. Finalmente, los flashbacks se detienen y Miles les dice a los extraterrestres que ganaron, por lo que les pide que pongan fin a las cosas. Mientras llora, prepara su arma para autodestruirse si es necesario. Dice que ya no puede lidiar con todo su trauma y le pregunta a su padre por qué mató a su madre, admitiendo que poco a poco se está convirtiendo en su padre, pero que no quiere serlo. Después de recordarse a sí mismo que él no es su padre, Miles baja el arma y llama a Dempsey, quien también está llorando. Vio flashbacks de su prometido,
y admite que tiene cicatrices de todas las veces que él la golpeó. Un día finalmente se escapó y condujo tan rápido por la carretera que chocó. Fue entonces cuando los extraterrestres se la llevaron. Dempsey le pregunta a Miles si alguna vez lastimó a su esposa, a lo que Miles responde que nunca lo hizo, pero que lo pensó. Disgustada, Dempsey cuelga. Entonces llega una llamada del extranjero, regañando a Miles por intentar resolver la ecuación. Insiste en que no deben ganar porque entonces los humanos se convertirán en una amenaza tan mala como los propios extraterrestres. Estas criaturas tampoco deberían ver la Tierra como una amenaza, o quién sabe cómo podrían reaccionar. Es mejor fingir que son inocentes ratas de laboratorio. De repente suena la alarma, y la habitación empieza a encogerse de nuevo. Miles intenta detenerlo sin éxito, y pronto su cuerpo queda retorcido en un espacio muy reducido. En ese momento, Dempsey vuelve a llamar y hace la misma pregunta, por lo que Miles jura que nunca golpeó a su familia. Tenía impulsos, pero luchó contra ellos para evitar ser como su papá. Miles piensa que está enfermo, y por eso Dempsey debería ser quien resuelva la ecuación. Ella es la mejor persona y la que merece salir. Se disculpa por quién es y por lo que pasó Dempsey, y Dempsey lo perdona. Miles le pide que encuentre a su familia y les diga que los ama y que merecen algo mejor. Ahora Dempsey tiene la fuerza para terminar la ecuación, utilizando el tiempo entre movimientos de la habitación como pistas. La respuesta es 1, así que Dempsey intenta concentrarse para tomar el control de la habitación y hacerla girar una vez, pero no pasa nada. Dempsey lo piensa y se da cuenta de que una persona por sí sola no puede ser una amenaza. La respuesta significa que la humanidad es una sola. Los extraterrestres quieren ver si los humanos son capaces de dejar de luchar y trabajar juntos. Miles se concentra y comienza a empujar la habitación también para poder ayudar a Dempsey, y el dúo grita juntos hasta que la habitación de repente explota en una luz brillante. Para su sorpresa, Dempsey y Miles se ven tocándose las manos y flotando en la luz. Los paneles de la pared también flotan a su alrededor, mostrando a todas las demás personas que fueron secuestradas. Esto significa que resolvieron la ecuación y liberaron a todas las víctimas. Dempsey y Miles se saludan y comparten una sonrisa antes de desaparecer en la luz. Segundos después, Miles aparece de regreso en Irak. Comienza a regresar a su equipo, solo para escuchar sirenas y ver aviones volando. Cuando encuentra a las tropas estadounidenses, están mirando algo peligroso en el cielo. Espero te haya gustado el video. Si fue así, recuerda dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. No olvides comentar abajo tu parte favorita. Bueno, hasta la próxima. Adiós. Bye.